del tratado. Creo que es una coincidencia, porque la idea del lanzamiento del libro se origina en agosto del 2013, cuando la Procuraduría estaba trabajando en el memorial de anulación para presentarlo al Comité de Anulación nombrado por el CIADI en el caso de Occidental. Cuando estábamos trabajando este documento, que es un documento bastante amplio que relata el proceso, en ese momento, al ver esta narración del caso, de los hechos, de los argumentos, las cosas absurdas de la decisión del tribunal, el voto disidente de la profesora francesa Brigitte Stern, en ese momento nos pareció que era necesario dejar para el Ecuador una memoria histórica de este proceso. Y para el Ecuador y para el sistema de arbitraje de inversiones entre los inversionistas y los estados, porque en este caso se han cometido tantas arbitrariedades, tantos excesos de poder de parte del tribunal arbitral, que si es que no son revisados y el propio sistema los corrige, en algún momento dado va a colapsar. Por eso usted decidió hacer el lanzamiento a nivel internacional. Por eso decidimos hacer el lanzamiento no solo en el Ecuador, sino en otras partes del mundo. El Ecuador tiene 6 otros procesos de arbitraje, sea en La Haya, sea con el CIADI, que son OCI, Chevron, Burlington, Murphy y Perenco, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se está llevando a cabo? O sea, ¿cuánto, si podemos desglosar, el Ecuador está invirtiendo en esas defensas? O sea, equipos de abogados, más allá del trabajo de la Procuraduría, ¿no es cierto? El Ecuador ha destinado un importante contingente en personal, en tiempo y, por supuesto, en recursos económicos para tener una defensa que sea equiparable a la defensa que tienen estas empresas transnacionales. Equiparable relativamente porque en número de personas, en cantidad de recursos, nunca vamos a poder utilizar los mismos que utilizan ellos. Le pongo un ejemplo. En la última audiencia de Burlington, que se realizó en junio de este año, el equipo de abogados de la empresa Burlington reunía al mismo tiempo al equipo de abogados del caso Perenco, al equipo de abogados de Chevron y al equipo de abogados de Burlington en la misma mesa contraria a la del Ecuador, reunidos todos en equipo. Entonces, esa capacidad de invertir en dinero que tienen las empresas transnacionales y de unir sus esfuerzos en contra de un Estado no la puede equiparar el Ecuador. Pero por supuesto hemos destinado un importante contingente humano y recursos para que pueda defenderse el Estado apropiadamente. Si es que el Ecuador perdería todos los casos, digamos, sería alrededor de 5.000 millones, si no me equivoco. Es una cifra bastante relativa, porque no todos los casos están cuantificados y esa cuantificación se va dando en el camino, en el proceso. Pero considerando las cuantías que tienen los contratos, 5.000 millones de dólares es una cifra aproximada, teniendo claro que no es exacta. Y entonces, en relación a eso, ¿cuánto está invirtiendo el Ecuador en su defensa? La inversión en relación a las cuantías debe ser inferior al 1%. Sí, alguna vez, valorando la inversión del Ecuador en el caso Occidental, hacía relación a la Ley de Federación de Abogados del Ecuador. En la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, cuando no se fija el honorario, se calcula en base a un porcentaje, que es el 5%. Suponiendo que le apliquemos el 5% a la cuantía del caso Occidental, 1.770 millones, estamos hablando de una cifra que debe ser el doble o el triple de lo que el Ecuador pudo haber gastado en ese caso. De manera que las cifras que se han gastado están en una relación proporcional inferior a la que nuestra propia Ley de Federación de Abogados contempla. Usted ha reiterado en sus declaraciones que hay problemas con el sistema de arbitraje, que hay que, no sé si ha usado la palabra, pero refundar, rehacer reformar, sí, eso es. Y ¿cree que los jueces realmente no son imparciales? Por ejemplo, en el CIADI, usted ha hablado del caso OXI, pero ¿cree realmente que son
jueces totalmente parcializados hacia los poderosos, digamos, hacia las empresas. No puedo hacer una observación general sobre los árbitros. Hay árbitros imparciales, hay casos de arbitrariedades clarísimas, como las que se relatan en el libro del caso Oxy contra el Ecuador, las que me he referido en los casos de Perenco y Burlington. Hay observaciones específicas en el caso Chevron. Estamos recusando a los árbitros ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. El Ecuador ha hecho observaciones específicas muy claras, pero también hemos hecho observaciones generales, independientemente de los casos. Observaciones al sistema y observaciones a la forma en que los países celebraron los acuerdos de inversión en la década de los 90. En esa época, los países no analizaron cuáles eran las obligaciones que debían contraer los inversionistas, cuáles eran sus responsabilidades, y tampoco se preocuparon de precisar el alcance de los estándares de protección a los inversionistas y a la inversión. Por ejemplo, ¿qué era el trato justo y equitativo? ¿Hasta dónde llegaba la protección de las expectativas legítimas del inversionista? Esos conceptos que se han ido desarrollando a través de las decisiones en los laudos arbitrales nunca estuvieron en los tratados bilaterales de protección de inversiones. Entonces, el sistema parte de un error en la concepción de los propios tratados que generan los arbitrajes internacionales. Y estas observaciones que el Ecuador hace desde hace 3 o 4 años repetidamente, hoy las recogen, por ejemplo, la Conferencia para el Comercio de las Naciones Unidas, la UNCTAD. Si revisamos los últimos informes, los informes de los últimos 3 años de la UNCTAD, la propia UNCTAD hoy está sugiriendo reformas al sistema de arbitraje internacional de inversiones, incluyendo entre esas la posibilidad de que se revisen o controlen los laudos arbitrales, algo que cuando el Ecuador lo mencionaba al inicio parecía algo que desnaturalizaba el arbitraje siempre fue de una sola instancia, pero hoy la propia UNCTAD, la Conferencia para el Comercio de las Naciones Unidas, está sugiriendo el análisis de una vía de revisión de los laudos arbitrales. De manera que, como decía al principio, este es un tema que en el Ecuador probablemente fue de avanzada en el denunciarlo, pero hoy es una discusión que se la maneja en todos los países. Un poco el acelere que se le dio al código, a la aprobación del Código Integral Penal, se decía que era para que nosotros podamos salir de la lista negra del CIADI. Del GAFI. Ya se aprobó el código, ya entró en vigencia, ya estamos, y sin embargo seguimos en la lista negra. Pero yo siempre anuncié que la sola aprobación del código no iba a generar automáticamente la salida de la lista de países no cooperantes de GAFI. ¿Y por qué? Porque el GAFI, por una parte, verifica la expedición de la norma, pero por otra parte, verifica su ejecución, para demostrar que la ejecución es efectiva y que las normas que se dictaron no son pura formalidad, sino que tienen una aplicación directa. Eso implica un periodo de tiempo. Normalmente los países se demoran entre 1 y 2 años luego de que tienen su normativa al día en cumplir este proceso de salida. El Ecuador está en ese proceso. En agosto del 2014 empezó a regir el código y a partir de ese momento el Ecuador sigue un proceso que nos llevará hacia el camino de salida de esa lista de países no cooperantes. En este momento estamos preparando la información que será presentada en diciembre de este año para el análisis que será en febrero del próximo año en el próximo pleno de GAFI, para dar el siguiente paso, que es que se disponga una visita al Ecuador por parte de una comisión técnica que verifique el cumplimiento de la norma. Esa visita técnica se dará probablemente a mediados del próximo año, de manera que el proceso continúa y estaba previsto que continúe a partir de la expedición de la norma y que no sea un proceso automático. Siempre lo tuvimos claro y siempre lo dijimos. ¿Y qué nos beneficia salir de la lista negra del GAFI? Básicamente es un tema de imagen. En la práctica, la permanencia del Ecuador en la lista no le ha generado problemas. El Ecuador no ha tenido inconvenientes
para el comercio internacional, para el financiamiento. El Ecuador no ha tenido problemas para que sus ciudadanos utilicen mecanismos financieros internacionalmente. Creo que en general para los países que son miembros del GAFI y los países que siguen la información respecto de estas listas, es claro que el Ecuador tiene avances suficientes como para controlar el lavado. Y el Ecuador no es visto como un país lavador. Pero el cumplimiento formal es parte de las exigencias que se le hacen a todos los países en la comunidad internacional, porque nacen de tratados internacionales que los países han suscrito. El Ecuador suscribió hace más de una década 2 convenios internacionales muy importantes, uno contra el financiamiento del crimen organizado y otro contra el lavado de activos, convenios internacionales dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces sus obligaciones no nacen de una imposición del GAFI, de un organismo extraño, nacen de sus propios convenios internacionales. El Ecuador, cuando firmó estos convenios, se obligó a adaptar su legislación a los estándares internacionales contra lavado y financiamiento del terrorismo. Lo que estamos haciendo es cumplir con los convenios internacionales.